Lo primero, darle la bienvenida a este Centro Asturiano de Madrid, a la casa de todos los asturianos y simpatizantes de Asturias. Bienvenidos. Bienvenidos también a vosotros dos. Es un placer teneros aquí, que hayáis elegido este centro para hacer la presentación de una novela, cuando menos original, porque está escrita a 4 manos. Os voy a presentar a Cristina Carro, es madrileña, aunque creo que ya medio adoptada en Asturias, porque lleva viviendo allí muchos años. Es licenciada en Filología Inglesa y profesora de inglés. Tenemos también a Rafael Altuña, que es natural y vecino de Gijón, abogado especializado en el campo mercantil y que ya había escrito sobre derecho y cine. La novela que hoy nos une aquí, en esta presentación, es Los elefantes y una mujer en la niebla. Para ambos es su primera novela editada y creo que no va a ser la última. Vamos a hablar un poco de la novela, mejor ellos, que son los autores, que nos expliquen un poco esto de escribir a 4 manos, que a mí me deja como muy impactada, lo veo muy difícil. Y quiero presentaros también en la mesa que está Belinda Acero, socio de esta casa, Manzana de Oro, que es el máximo galardón que tenemos, y sobre todo amigo. Pues bienvenidos y dejamos a los autores que nos hablen un poco de esta novela. Solamente, bueno, antes de darle la palabra a Belino, simplemente agradeceros a todos vuestra presencia aquí, que nos hace muy felices. Es un esfuerzo que lo hagáis un domingo a las 12:30 de la mañana, por lo cual estamos muy, muy agradecidos. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Es un placer volveros a ver en esta segunda presentación que hacemos en Madrid, que es mi tierra, aunque bueno, Asturias también la considero como tal. Es un placer ver a tantos, tanto las gracias a mi familia, por supuesto, por venir, a amigos de mis padres que hacía 20 años que no veían, a amigos de hace 20 y pico, 30 años que tampoco, bueno, es que es increíble esto, es como una sensación, una euforia ahí. Entonces, nada, definitivamente tengo que escribir un libro todos los años para que vengáis. Así que, pues hay que escribirlo, se escribe y no hay problema, lo que sea. Por vosotros, lo que sea. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo tengo muy poco que decir. Quienes nos tienen que hablar son Rafael y Cristina y seguro que tienen mucho que decirnos. Yo pues tengo que agradecerles que estén aquí, tengo que agradecer, pues eso, en nombre de todo el centro asturiano, que tener a un asturiano de nacencia y a una asturiana de adopción, pues es algo, teniendo como somos en Madrid, en este centro, tantos asturianos de adopción, porque hay muchos que venimos por aquí, habiendo yo mismo, un hijo, nieto, bisnieto de asturianos, he nacido en Madrid. A mí me ha sorprendido la novela. Cristina no tenía el gusto de conocerla hasta hoy, a Rafael sí, claro, pues ya hace tiempo, y me ha llamado mucho la atención de una novela escrita a 4 manos, como bien acabamos de oír, ¿verdad? Y yo sí he visto, porque he visto, sabía de algún otra pareja, ¿no? Como Sartre y Simone de Beauvoir, pero no sabía que hubiera muchos más. Y bueno, es muy bueno tener un Asturias y que sea capaz de hacer una novela donde los protagonistas a su vez sean los autores de la novela, ¿verdad? Y entonces yo me querría haceros una pregunta y empezar con ella, que es ¿cómo es eso de escribir juntos una novela y por qué decidisteis hacerlo juntos? Porque es algo que parece que costaría trabajo decir, oye, vamos a hacer una novela entre dos. Bueno, las novelas en general las hace uno, pero esta que está entre dos, ¿por qué se os ocurre? Bueno, pues la historia empieza un viernes a las 10 de la mañana, cuando yo habitualmente daba clase a Rafael. Yo soy profesora de inglés y Rafael era alumno mío, ¿no? Y entonces, después de estar un par de años dando clase, pues yo un día le manifesté, digo, me apetece muchísimo volver a escribir, porque yo cuando era jovencita escribía relatos y escribía cuentos y poemas. Bueno, pues me apetece mucho escribir, pero no encuentro yo la manera de hacerlo, no encuentro el cauce. Esta vida complicada que llevamos no me da salida en ese aspecto. Y entonces él me dijo, pues mira, tengo yo también una novela a medias, yo también me gustaría encontrar la manera de volver a la literatura, a la escritura. Y entonces él, muy sabiamente, me propuso un juego. Me dijo, ¿por qué todas las semanas cuando venimos a clase no escribimos un relato cada uno o una carta? Me decía, bueno, yo puedo empezar con una carta y tú me respondes con un relato o con otra carta. Y entonces nos obligamos a escribir ese relato o esa carta de respuesta y cada viernes nos la entregamos en un sobre cerrado. O sea, era muy misterioso y bueno, pues incitaba a la aventura, ¿no?
Entonces, efectivamente, todos los viernes a las 10 de la mañana, cuando nos veíamos, yo le entregaba, él empezó con una carta, yo le entregaba otra carta o un relato, que era la respuesta a esa carta, y ahí continuábamos, ¿no? Lo leíamos en casa y lo comentábamos. Eran relatos o cartas de todos los temas, ¿no? Podíamos aparcar cualquier tipo de cosa pues, que nos inquietara, que nos preocupara o que nos alegrara, cualquier motivo, ¿no? Y cuando ya llevábamos muchos relatos, como 15 o así, y cartas, dijimos, ¿y por qué no hacemos algo con todo este material? Vamos a hacer un libro de relatos. Pero luego hablándolo dije yo, bueno, ¿y por qué no hacemos una novela y damos un paso más, ¿no? Porque realmente a mí me gustan mucho los relatos, pero las novelas realmente me gustan mucho más, ¿no? Y suponía un desafío mayor, ¿no? El escribir esa novela. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar crear una trama que una algunos de los relatos, vamos a crear unos personajes, que claro, esos personajes son dos escritores que se escriben cartas, ¿no? Y elegimos la forma de la carta porque, bueno, la carta es muy romántica, crea un lazo de unión entre los personajes y a través de esas cartas ellos, pues bueno, mostraban cómo eran, mostraban lo que esperaban de la vida, sus sentimientos y daban paso a los relatos, ¿no? Ya te doy la palabra para que sigas tú. Continuará. Sí, a mí me gusta siempre recalcar e insistir en una acepción previa. Es que nosotros éramos dos escritores frustrados. Y yo lo digo así con toda rotundidad porque habíamos hecho muchos intentos de hacer algo largo, porque un relato, yo creo que lo puede escribir cualquiera, un poema quizá, pero bueno, el acabar construyendo una obra más larga, y desde luego la novela es la más complicada por la extensión, tiene que tener un principio y un final, un desarrollo, pues eso lo habíamos intentado y no lo habíamos conseguido. Entonces, ¿cómo
Internet, donde autores, gente que enseña a escribir, que hace coaching con escritores, hace una serie de recomendaciones, pero además con pasión, diciendo es que es buenísima la escritura conjunta porque sana dificultades y resuelve muchos problemas, y la experiencia suele ser muy satisfactoria. Bueno, por lo menos en nuestro caso, no conocíamos a estos autores de Internet que lo recomendaban, y es que en nuestro caso salió exactamente así. Nos vino muy bien y nos facilitó muchísimo las cosas. Lo único que hay que renunciar es al ego, claro, porque por ejemplo, estoy acordándome ahora, creo que García Márquez tuvo un intento de escribir una novela con Vargas Llosa, Estuvieron los dos en un intento y no funcionó, porque claro, los dos son, imagínate, el ego de cada uno, ¿no? Hay que renunciar un poco al ego, ¿no? Y ser humilde, y entonces pues eso, de hacer concesiones, ¿no? Yo creo que ese es el secreto, sí, el quid de la cuestión. Y luego, pues también, bueno, que yo creo que las novelas, pues a lo mejor en un momento dado estás los dos autores muy sincronizados y surge, a lo mejor en otro momento te planteas hacer otra cosa y no sale. O sea, es que también todo es una aventura al final, ¿no? Y todo depende del momento en que te encuentres en la vida, de la disposición que tengas y bueno, y el momento que tengas, ¿no? A lo mejor pues nos ponemos a hacer otra y no nos sale igual, ¿no? O sea, que bueno, en ese aspecto es así. Es una aventura total, ¿no? Estoy viendo que la trama empieza en un chat. ¿Habéis elegido esto en concreto porque es un tema actual o ha coincidido según ibais poniendo las cartas cuando empezasteis? Sí, eso fue idea mía porque... ¿no? Que no sea porque estés en un chat diferido. Bueno. Es un chat de infidelidades. Sí, claro, pero eso evidentemente daba la excusa a los que los personajes se conocieran sin haber tenido relación antes y tenían morbo, evidentemente, de eso. Mira, precisamente uno de los temas que no... Cogen el micrófono, por favor. Sí. Uno de los temas que no comentamos es nuestro agradecimiento a las personas que nos han hecho los dibujos que hay en la novela, porque en los marcapáginas el dibujo de la portada y otros 4 dibujos que hay dentro pertenecen a una diseñadora gijonesa que se llama María José González Hernández, a la que estamos agradecidísimos porque son muy bonitos. Los marcapáginas, si los veréis, tienen 4 motivos distintos porque son los 4 dibujos que aparecen en el interior del libro, cada uno en su capítulo. Pero luego, al final del todo, estamos también encantados con este otro dibujo, con una leyenda que es de un autor gijonés, un artista gijonés muy conocido que se llama Miguel Mingotes, muy amigo mío, compañeros de carrera, y es un dibujo de una red, y esto que siempre escribe así de una manera simpática, y resume la novela poniendo debajo, peligro, la red. Y efectivamente, porque, digamos, en cierto modo, la protagonista Bronte se mete en un pequeño lío por liarse en la red con una persona a la que no conoce, de ahí sale la aventura, las incidencias, las sorpresas, etc. Y este resumen, que tanto se usa ahora tanto respecto a los adolescentes y demás, pues también le pasa a los adultos. Y evidentemente eso daba un literario muy grande a la novela. Pero bueno, él también conocía a los clubs secretos, ¿eh? Ah, bueno, esa es otra parte de documentación interesante, porque en el medio de la novela es un capítulo muy interesante, sale un club secreto, decimos que es de Madrid, porque la novela se desarrolla en Madrid, que es totalmente inventado, que nadie pretenda ir a un hotel en el centro de Madrid llamado Hotel S a encontrar un club secreto bajando unas escaleras. Pero es que resulta que existe, y ahí nos documentamos y encontramos. Y no un club secreto, pero por ejemplo un club de intercambio de parejas, en el hotel en el que iba por motivos de trabajo a Barcelona, estaba debajo del hotel, y la puerta de entrada a la calle, veías una cosa normal que no se sabía lo que era, hasta que un amigo me indicó que aquello era un club de intercambio de parejas, y resulta que por la puerta de no entraba nadie, nunca se veía nadie. ¿Por qué? Porque debajo había un garaje y las parejas entraban por el garaje. Aparcaban ahí el coche y tenían la puerta secreta por el garaje. Es decir, que estas cosas existen, están en la realidad y, bueno, pues investigándolo, pues mira qué bien, lo unimos también a la novela. Sí, y además eran clubs secretos que si buscáis en internet, en Madrid, clubs secretos aparecen un montón, ¿eh? Que sé, que son restaurantes o son pubs que tienen una entrada normal y que luego detrás tienen como una puerta secreta, que a otras salas en las que se hacen otro tipo